Diana, muchísimas gracias por esta información y ahora vamos a hablar de la llegada de la época lluviosa porque es inminente. Díganme si no ustedes, ya sea en el jardín, en alguna área abierta o hasta en la propia casa, estamos sintiendo ya el impacto de los mosquitos y estos traen diferentes situaciones y problemas también para todos nosotros que se suman ya a lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Por eso hoy quisimos invitar a don Rodrigo Marín, el doctor epidemiólogo del Ministerio de Salud. Doctor, siempre es un placer tenerlo en nuestra casa. Buenos días. Buenos días, Patri, a usted y a todos los amigos televidentes. De verdad que es un honor estar acá. ¿Cómo enfrentamos este tema de los bichos? Porque, por cierto, cuando nos ponemos de pie, ¿verdad?, en este jardín, en la buena mañana, sí, nos están picoteando y lo cierto es que traen sus estragos y el ciclo de las otras enfermedades que se presentan, ¿verdad?, en cada época del año, pues no paran a pesar de que estemos viviendo cualquier situación extrema como la que estamos viviendo actualmente. Bueno, es cierto, es decir, Costa Rica es un país endémico de dengue desde el año 1993. Se han reportado en Costa Rica más de 300.000 casos, han fallecido costarricenses por dengue, ha habido más de 1.000 casos de dengue grave, esa es la realidad también. En Costa Rica, pues además del dengue, en el año 1993 tenemos el chikungunya que entró en el año 2014 y el Zika que entra en el año 2016 y todos tienen un denominador común, todos se transmiten por un mosquito o la hembra del mosquito Aedes aegypti, que es la que pica y es la que genera este problema tan serio que no solamente es de Costa Rica, sino de prácticamente toda América Latina. Prácticamente toda América Latina, creo que se salva muy poco. Chile se salva en un pequeño, por el tema del clima, ¿no? Pero el resto de los países, todos tienen casos de dengue. ¿Cómo activamos la alarma, verdad? En el caso de que en mi comunidad se presente el primer, segundo caso, ¿cómo la activamos para proteger al resto? Bueno, primero hay que pensar en dengue, eso es muy importante. Sí, el país está preparado. Tenerlo presente. Exacto, sí. El país está preparado, los servicios médicos están preparados. Yo creo que la historia de Costa Rica, con tantos casos de dengue, pues todos los servicios médicos están preparados y además de COVID, pues las personas piensan en dengue, eso es una realidad. Y bueno, pues hay áreas de salud en cada cantón de Costa Rica, del Ministerio de Salud, y pueden reportar la llegada o la presencia de muchos mosquitos, que es una de las denuncias que a veces nosotros tenemos. Es importante decir que el mosquito que pica o el mosquito Aedes aegypti es diferente al resto de los mosquitos. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito, la hembra es la que pica, como decía, y es diurno, es decir, le gusta picar de día. Es como media solitaria, es decir, no le gusta andar como en grupos. Cuando tú ves muchos mosquitos, no es Aedes aegypti. Eso es un tips que quiero que la gente entienda. Le gusta poco la luz, entonces cuando ves muchos mosquitos cerca de la luz, tú dices, ah, no, esto no es Aedes aegypti, es otro tipo de mosquitos, otro tipo de insectos. Revés, sí. Exacto. Es solitaria, generalmente va con 2 o 3, no en tumulto, por decirlo de alguna manera. Y la hembra le gusta dormir o descansar o reposar, como decimos en entomología, en lugares oscuros. Eso es muy importante. De hecho, hasta las larvas, cuando le enseñamos la luz, van al fondo del recipiente. Ahora, esa hembra, al picarte, te enferma en la primera picadura. Bueno, tiene que ver mucho, es decir, incluso hay veces que ni tan siquiera tiene necesidad de picarte completamente, por decirlo de alguna manera. Simplemente puede traer el virus de otra persona y te lo inocula. Es decir, con solo la picadura ahí va la concentración del virus y ahí comienza el proceso de la enfermedad. Ahora, si pudiéramos repasar un poco los hábitos o las situaciones que favorecen, ¿verdad?, a que esté la Aedes aegypti, la hembra por ahí para poder evitarlas, ¿cuáles serían? Mira, los sitios de cría más importantes en Costa Rica, y eso es algo que hemos estudiado muchísimo, hay varias publicaciones de varios colegas y mías también con relación a los sitios de cría preferidos en Costa Rica. El número 1 son las llantas de desecho. Cierto. Es decir, tenemos un problema en Costa Rica, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, más de 2 millones de llantas se comercializan todos los años en el país y le damos un destino final adecuado a menos del 30%. Antes era un 10%, hoy ya estamos cerca del 30%. Nos llevamos las llantas, vamos a cambiar una llanta porque el carro ya, la llanta está mala y en vez de dejarla en el sitio donde la cambiamos, la llevamos a casa. Y eso es algo que no hace falta hacer. Ya decidiste cambiarla, hiciste el esfuerzo económico. Hay una ley en Costa Rica que toda persona físico-jurídica que comercialice las llantas tiene que quedarse con las llantas viejas. Y ahí se le da un destino final adecuado. Es triste ver, por ejemplo, y no me afecta tanto los mosquitos, pero es triste ver cómo en el río Tárcoles, por ejemplo, hay
miles y miles de llantas sí, tiradas a lo largo y ancho del río. Ese es el primero, llantas de desecho. El segundo son los baldes y los tanques. ¿Verdad? Las personas acumulan agua y al acumular agua en los baldes y los tanques, sin tapar, porque si los tapas o dejas que el Ministerio de Salud le aplique una pastilla que se llama Spinosad, que es un control biológico y no hace absolutamente nada al ser humano, si no los tapas o está aplicado algún larvicida, la posibilidad de que el mosquito, es decir, llegue ahí, ponga los huevos y se reproduzca ahí es muy alta. Esos serían el segundo y el tercero. Entre los dos es un 25%. Luego están las plantas en agua, están los floreros, las plantas en agua, están los tarros, es decir, una lata de atún mal tirada, sin abrirle un huequito, es un sitio de cría. Los bebederos de animales son sitios de cría. Es decir, en fin, en cualquier lugar donde se pueda acumular agua en un país tropical que llueve tanto, es un sitio de cría potencial para la Aedes aegypti. Yo lo he visto hasta en cascarón de huevo, hasta en los recipientes donde la gente pone los cepillos de diente. Ay, no. Te estoy diciendo, de verdad, es decir, es increíble, pero cierto. En cualquier lugar donde se acumule agua puede tener... O sea, donde se empose agua, eso es lo que hay que eliminar, porque ahí los vamos a llamar. Claro, pero son objetos, porque es importante, porque, como decía, esos son los sitios de cría preferidos de la Aedes aegypti. La Aedes aegypti no se va a criar, por ejemplo, un zanjo en la calle, porque hay sol. Ah, bueno, cierto. ¿Verdad? Sí. Son dentro de la casa, y eso es muy importante tenerlo presente. Es decir, yo, si me dices, define el Aedes aegypti, yo te diría, es la mascota preferida en Costa Rica. Qué cosa más curiosa, porque pensamos que son, incluso si hablamos de llantas, pensamos todo lo que está afuera, se nos viene la idea que tiene que estar externo a la casa, y no, más bien es en el interior donde pudiera ser más peligroso. En el interior, en el patio de la casa. Y no lo cuidamos tanto. En el interior de la casa, en los patios, también hay centros de trabajo, cosas donde puede haber también los problemas, pero generalmente están dentro de la vivienda los sitios de cría de la Aedes aegypti y son relacionados, como te decía, por malos hábitos del ser humano. Exacto. Ahora hay gente que hace muchas quemas, por ejemplo, quemas como para evacuar a los zancudos y todo esto. ¿Tiene algún resultado positivo o realmente...? Bueno, tendrías que, como te decía, los mosquitos están dentro de la vivienda, este Aedes aegypti está dentro de la vivienda. No vamos a quemar nada adentro. No vamos a quemar nada adentro. Evidentemente. Incluso hay otros mosquitos que se atraen por olores, ¿verdad? No solamente las fogatas siempre han sido como para ahuyentar los mosquitos, es una realidad, pero si dejas, por ejemplo, si se pringa de comida o algo en las cocinas externas, los mosquitos se mueven por olores y otros mosquitos, por ejemplo, como anófeles o culex, puede llegar a tu casa moviéndose por olores. Ahora, incluso hay gente que siembra diferentes matas, ¿verdad? Que dice que alejan a los mosquitos. ¿Afecta la Aedes aegypti o no? No, ojalá que fuera tan sencillo, sí, ¿verdad? Ojalá que fuera tan sencillo. Verdaderamente no, hay por ejemplo árboles de nin, que es uno de los que se ha estudiado más, si bien es cierto, tienen cierto potencial repelente, no. Verdaderamente no. Ok, ¿qué pasa si en mi comunidad ya hay contagiados? Ya hay contagiados, ya hay gente, contagiados al final, ¿verdad? Afectados. Y uno dice, bueno, me enteré que hay tantos casos, ¿qué podemos hacer como comunidad? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Lo primero es saber cuáles son los síntomas para acudir inmediatamente al médico. El dengue viene de una palabra africana que significa espíritu diabólico. Espíritu diabólico, qué susto. O fiebre quebrantahuesos, es decir, porque es tanto el dolor que te da que viene de esa palabra, es decir, lo asociaban con algo muy malo, esa es la realidad. Fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, serían los síntomas más importantes del dengue, hay que tenerlo bien presente. ¿El dengue hemorrágico también lo causa el mismo zancudo? Exacto, es decir, vamos a ver, hoy ya no hablamos de dengue hemorrágico, sino hablamos de dengue grave, porque hay otras manifestaciones que se nos iban y que no necesariamente eran hemorrágicas. Pero el dengue grave es una complicación del dengue clásico, ¿verdad? Y mientras más veces te dé dengue, más posibilidades pudieses tener de tener dengue. ¿Uno puede repetir el dengue varias veces? Sí, porque hay 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Entonces te puede dar, claro, te da inmunidad de larga duración o de por vida cuando te da un serotipo, pero te quedan... Si te di una vez, te da 3 posibilidades más. Y entonces, a medida que te dé otra vez dengue y otra vez dengue, tienes más posibilidades de caer en dengue grave. Y eso es importante tenerlo presente. Entonces, me hacías una pregunta. Bueno, primero conocer los síntomas. Y luego, pues es importante recoger o limpiar tu casa y tu entorno inmediato. Yo siempre digo que si tú quieres darle un golpe mortal al dengue, a la Aedes aegypti,
Solo con 10 minutos a la semana uno le da el golpe mortal al dengue. Revisar cualquier lugar en tu casa y tu entorno inmediato donde se pueda acumular agua. Eso es súper importante tenerlo presente. 10 minutos a la semana, no hace falta nada más. Es decir, la casa más grande tú la revisas rápidamente, sí, claro, y tú te puedes dar cuenta. Recordar llantas, recordar bebederos de animales, tarros, recordar plantas en agua, macetas, floreros, ver si, ¿cómo se dice? Cualquier otro lugar donde se pueda acumular agua, incluso hasta en una planta, ¿verdad? Hay bromelias que acumulan agua, entonces tenerla, si hay sombra, puede ser un sitio de cría importante. Entonces, todas esas cosas hay que tenerla presente. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar. Si el mosquito no está en tu casa, es muy difícil que pueda hacerlo. Sí, claro. Es cierto que puedes tener vecinos que no hagan lo que tú haces, y eso es otra cosa que podemos hacer, motivar a la gente o a los vecinos a hacerlo. Y si ves que hay algún lugar que es un potencial criadero o algo, pues por interponer la denuncia ante el Ministerio de Salud. Bueno, y en esta conversación también sumarle, y aprovechando, doctor, que usted está aquí con nosotros, ¿verdad? Que mañana tenemos una campaña de vacunación precisamente aquí en las instalaciones de Repretel, mañana y pasado. Hay un dato que nos alarma mucho, ¿verdad? ¿Cómo está reaccionando la gente frente a la vacunación? Y sobre todo apuntando, y las informaciones y las noticias son de que de cada 10 personas, 8 de las que están en la UCI no están vacunadas. Y esto de alguna manera tiene que hacer movilizar a la población a realmente tomar la decisión de vacunarse. Primero felicitarlos porque van mañana a participar. Igual creo que ha sido también masivo muchos centros privados, muchos lugares que se han sumado, es verdad. El país ha hecho un esfuerzo grande con relación al tema de las vacunas. Hay otros países que están muy bajos de vacunas. Costa Rica pues tiene prácticamente más del 40% de personas vacunadas con más de 2 dosis, ¿verdad? Tiene casi un 70% de personas con al menos una. Las vacunas están aseguradas, que eso es importante también. Y lo más que puedo decir, y de verdad, es decir, vacunarse no solamente hoy contra COVID es algo para uno, sino es para el entorno. Claro. Una persona vacunada tiene 17 veces menos posibilidades de tener un caso grave. Eso es importante tenerlo. Una persona vacunada tiene 11 veces menos probabilidades de transmitir el virus. Entonces, si no lo haces por vos, hazlo por tu gente. Vacunarte de verdad es la medida más importante que hay en este momento. Además, para acercarnos a la media normalidad, ¿verdad? Claro. Que se ve en otros países en este momento, que con la gente vacunada, pues si estamos vacunados, el riesgo es muy bajo entre los dos. Doctor, ¿cuál es el panorama? Usted que lo tiene más claro, la radiografía quizá de en qué zonas es que la gente se está contagiando más en este momento. Quizá como para hacer un llamado también de que esas zonas verdaderamente deben vacunarse. Bueno, el virus está en el país. Total, no, eso es una realidad. El virus está en el país y en cualquier lugar en este momento es un lugar de riesgo. Eso es una realidad también y hay que tenerlo bien presente. El Valle Central es un lugar importante, casos en todo el país, esa es la realidad. ¿Cuál es la percepción de la gente que verdaderamente ha estado rechazando la posibilidad de ponerse la vacuna? La gente pues habla cosas, como se dice, relacionadas, que no me va a pasar nada, etcétera, etcétera. La verdad, yo tengo mi vacuna, yo estudio vacunas todos los días, ¿verdad? Y trato de poner mi granito de arena todos los días en mis redes sociales para que la gente trate de vacunarse. Hay estudios, pero miles de estudios relacionados con el tema de las vacunas y la importancia que tienen para controlar el COVID-19. Ahora, las personas que están, digamos, en este momento pensando en una tercera dosis, todavía, ¿cuál es el llamado, digamos, cuál es la directriz o lineamiento del Ministerio de Salud para con esto? Bueno, primero, terminar la vacunación de 2 dosis hasta ahora, incluso hay estudios todavía no tan claros con relación al tema de la tercera dosis, pero garantizar al menos la dosis completa en Costa Rica, que el gobierno o el país, ¿verdad?, las tienen y en este momento están garantizadas. Doctor Marín, como siempre es un placer tenerlo aquí. No, el placer es mío, de verdad. ¿Hay que fumigar o no para evadir el dengue? ¿Se fumiga? ¿Se vale fumigar o no? Bueno, es una alternativa, pero yo creo que cuando se fumiga para dengue es que hicimos todo lo antes mal, porque no destruimos criaderos, que es lo más importante. Si destruimos criaderos, ¿qué es lo que podemos hacer? Créanme que le damos un golpe mortal a la estamos seguros. Bueno, muchísimas gracias. Un placer de verdad, Patri, de verdad. Feliz día para usted. Muchísimas gracias. Continuamos, Tere.